La infancia es ese periodo de la vida donde por lo general se juega mucho, se vive relajadamente, no existe el estrés, ni tantas responsabilidades. Es donde solemos sembrar muchos recuerdos bonitos y donde nacen muchos de esos vínculos que son para toda la vida. O eso ocurre en la mayoría de los casos. Y ustedes quizás se pregunten, ¿cómo en la mayoría? ¿Que acaso no siempre es así? Pues no, mis cielas. Hay historias de infancias difíciles, pero hay otras historias de niños que además han cometido actos que ni siquiera se imaginan que un niño podría llegar a cometer. En el video de hoy les traigo las historias de 5 de los niños más peligrosos del mundo y, ¿por qué no?, de la historia. Comencemos. El petizo orejudo. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo El Petizo Orejudo, fue un joven asesino en serie y uno de los mayores sociópatas de la historia argentina. Este personaje, a principios del siglo XX, fue responsable de la muerte de 4 niños y además tuvo 7 intentos de homicidio e incendió 7 edificios. Realmente podría hacer un video aparte sobre este personaje, pero intentaré ser lo más detallada posible sobre su historia. Le decían el petizo orejudo por su aspecto de estatura pequeña y grandes orejas. Creo que no hacía falta la explicación, pero bueno, ahí está. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires un 31 de octubre de 1896, bajo el seno de una familia que había llegado a Argentina desde Italia. Y sí, era bastante obvio por el apellido, me parece. Digo, el padre de Cayetano era un hombre alcohólico y golpeador. Él fue quien ejerció constantemente violencia sobre Cayetano durante su infancia, además de que antes que naciera había contraído sífilis, lo que le habría provocado muchos problemas de salud durante su primera infancia a Cayetano Santos, llevándolo en varias oportunidades al borde de la muerte. Muerte que no quiso hacerse con su vida, ya que el destino de Cayetano Santos Godino, alias el petizo orejudo, ya estaba marcado. Él se convertiría en el primer asesino en serie de la historia argentina. El pequeño Cayetano, en 1904, con apenas 7 años, comenzó a mostrar actitudes violentas, cuando por primera vez engañó a un niño de apenas 2 años, lo llevó a un lugar apartado y lo golpeó, aunque en este primer caso no llegó a matar al niño. Pero, solo bastaría que pasen 2 años para que en 1906 Cayetano Santos Godino, ya con 9 años, asesinara a su primer víctima, una niña de apenas 3 años de edad. Y ese fue el comienzo de una lista de víctimas que llegaría hasta el año 1912 con su último crimen, el asesinato de Gesualdo Giordano, de tan solo 3 años, al cual básicamente torturó hasta quitarle la vida clavándole un clavo de 4 pulgadas en la cabeza. Sin dudas, Cayetano Santos Godino, alias el petizo orejudo, fue la pesadilla recurrente de muchos niños de su época y de generaciones posteriores, porque creo que no hay a quien no le corra un escalofrío por la espalda al conocer la historia de este increíble, pero real personaje. Es así que Cayetano Santos Godino, alias el petizo orejudo, entra en esta lista de los niños más peligrosos del mundo. El petizo orejudo falleció en el año 1944 mientras cumplía su condena en la cárcel de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, prisión que se la conoció también como la cárcel del fin del mundo por su ubicación geográfica en el extremo sur de Argentina, y que actualmente ya no está en funcionamiento. Pero si quieren que les cuente la historia de la cárcel del fin del mundo y que investigue a ver qué misterios guarda, me lo dejan en los comentarios. Nevada Tam. Este es el apodo por el que se conoció a una estudiante japonesa cuyo nombre real era Natsumi Tsuji, y asesinó a su compañera de colegio en el año 2004. Nevada Tam tenía en aquel entonces 11 años y su víctima 12. El homicidio tuvo lugar el 1 de junio del 2004 en una escuela primaria de Japón. Resulta que al parecer Natsumi, enojada por un mal comentario que le había hecho su compañera, decidió invitarla a un aula para hablar a solas,
y fue donde ella cortó la garganta de su víctima con un cúter. La razón de su apodo fue poco después de que se publicara una fotografía tomada de la niña ese mismo día, donde se la podía ver con un buzo deportivo con la inscripción Nevada. Y dado que la ley japonesa prohíbe la publicación de los nombres de los menores implicados en delitos, el verdadero nombre de la niña no apareció en la prensa, y fue la inscripción de Nevada la que pasó a darle nombre en internet. El sufijo tan significa pequeña. La agresora fue trasladada en septiembre del 2004 desde un reformatorio en el que se encontraba recluida a la prisión de Ujie, creo que se dice así. La institución sería la única prisión de mujeres en todo Japón en la que las reclusas pueden ser puestas en régimen de aislamiento. En mayo del 2008 le otorgaron el arresto domiciliario y en 2013 fue puesta en libertad y se trasladó junto a su familia a un lugar desconocido. John Venable y Robert Thompson. Estos dos niños de apenas 10 años cometieron uno de los asesinatos más crueles perpetrados por personas de tan corta edad. Este caso es uno de los crímenes más famosos de la historia británica. Robert Thompson y John Venable se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían cada uno. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respeto que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. Los hechos ocurrieron en Liverpool el 12 de febrero de 1993. En esta fecha, John Venables y Robert Thompson se encontraban en el centro comercial de New Strand, observando niños y decidieron secuestrar al pequeño James Patrick Bulger, de apenas 3 años de edad, aprovechando el tumulto de gente y a la madre que por un segundo se despistó. El cuerpo mutilado del pequeño niño fue encontrado en una línea férrea cerca de Walton el 14 de febrero. Thompson y Venable fueron delatados por las cámaras de seguridad del centro comercial, donde se los pudo ver en actitud sospechosa y posteriormente llevándose al pequeño niño. Las imágenes de las cámaras de seguridad dieron la vuelta al mundo. Thompson y Venables fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero de 1993. El 24 de noviembre de 1993, Thompson y Venables, tras un juicio, fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes de la historia del siglo XX. Los dos fueron sentenciados a la pena de cárcel hasta que alcanzara la mayoría de edad, inicialmente hasta los 18 años, y fueron liberados en junio del 2001. Claro que hubo protestas por su liberación, pero estas no tuvieron respuestas por parte de la justicia. De hecho, se los liberó y envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar el posible reencuentro, y se les concedió el anonimato de por vida, algo que por supuesto despertó más protestas. Pero, mientras que de Robert jamás se supo más nada, en marzo del 2010, John volvió a ser detenido por diversos delitos y tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre del 2013. Pero en febrero del 2018, John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión no porn de personas de corta edad. Por decirlo de una forma solapada, ustedes entienden. La justicia británica lo condenó entonces a 3 años y 4 meses de prisión. Ante esta situación, el padre de James, el niño asesinado, pidió al Tribunal Supremo que revelase la identidad de los asesinos de su hijo. Su lucha ante los tribunales tenía un claro motivo. El padre de James dijo al tribunal: "Su anonimato tiene que ser eliminado. Usted querría saber quién es para que sus hijos no estén en riesgo, ¿verdad?". Lo cierto es que ya pasaron más de 20 años y aún hay muchas cosas sin resolver sobre este caso. Además de que sus culpables están libres. Mary Bell. Esta es una mujer inglesa que cuando era una niña de 11 años de edad, en 1968, estranguló hasta la muerte a 2 niños en Scott Wood. Fue condenada en diciembre de 1968 por el homicidio de Martin Brown, de 4 años de edad, y Brian Howie, de 3 años de edad. Desde que salió de prisión en 1980, ha vivido bajo una serie de seudónimos.
su identidad ha sido protegida por mandato judicial, la cual se ha ampliado para proteger también la identidad de su hija. Mary Bell tuvo una infancia dura. Se dice que su madre la obligaba a prostituirse con ella y que incluso muchas veces ella abusó de Mary con el fin de enseñarle cosas para que haga con sus clientes. Bell fue encarcelada por estrangular en una casa abandonada a un niño pequeño llamado Martin Brown el 26 de mayo de 1968, el día que cumplió 11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola al momento del asesinato. Entre ese momento y el segundo asesinato, ella y su amiga Norma Bell, con quien no tiene relación familiar, entraron en una enfermería de Scott Wood y cometieron actos de vandalismo, dejando notas donde Mary se responsabilizaba por el asesinato. La policía desestimó este incidente diciendo que era solo una broma. Unos meses más tarde, el 31 de julio de 1968, las dos cometieron un asesinato, y nuevamente por estrangulación. El de Brian Howie, de 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir sus iniciales, MB, en el estómago del niño. Los testimonios de Mary Bell se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con claridad lo que sucedió. En principio, la muerte de Martin Brown fue declarada como accidente, ya que no había pruebas de nada extraño. Sin embargo, la muerte fue vinculada con el asesinato de Brian Howie y finalmente, en agosto de ese mismo año, las dos fueron detenidas. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue condenada por asesinato en segundo grado. El jurado tomó esta decisión luego de escuchar las pericias psiquiátricas que decían que Mary Bell tenía los clásicos síntomas de una persona psicópata. Mary fue sentenciada a la llamada pena de prisión indefinida. Norma, por otro lado, fue absuelta de ambos cargos. Bell fue el centro de atención de la prensa británica durante mucho tiempo y su madre vendió muchas historias acerca de ella y además concedió muchas entrevistas para hablar de su hija. Ella fue liberada en 1980, otorgándole un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto a su hija, quien habría nacido en 1984. Esta hija no supo del pasado de su madre hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían debido a un reporte, y se dice que tuvieron que salir huyendo con sábanas en sus cabezas. Originalmente, la identidad de esta hija fue protegida hasta que ella cumpliera los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo del 2003, Bell ganó una batalla legal en la Corte Suprema para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Y por último, Jesse Pomeroy. Este niño fue un criminal estadounidense que se convirtió en la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. Dicen que este sería uno de los primeros casos famosos de niños asesinos de la historia y por eso lo dejé para el final. Jesse Pomeroy fue el segundo de 2 hijos de un matrimonio oriundo de Massachusetts. Su hermano Charles era 2 años mayor. Se dice que el padre era un alcohólico que ejercía mucha violencia sobre sus hijos. Cuentan que por cualquier motivo que lo enfureciera, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los golpeaba hasta aplacarlos. Y a raíz de esta crianza es que Jesse comenzó a sentir placer con el dolor. Según los relatos de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad, así como su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores, o así lo describía la gente. Su ojo derecho carecía de pupila y el iris era totalmente blanco, confiriéndole un aspecto aterrador. Jesse era un sujeto retraído y solitario, lo que lo hizo blanco de niños abusivos. Entre 1871 y 1872 hubo informes de varios niños que habían sido atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. Pomeroy golpeaba y torturaba a sus víctimas, a las cuales en un principio solo las dejaba malheridas y huía. Hasta que un día, en 1872, una de esas víctimas lo reconoció y así pudieron capturarlo. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, solo respondió: "No pude evitarlo".
La sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera los 18 años. En febrero de 1874, a los 14 años, Pomeroy salió en libertad condicional. Su madre y hermano prometieron tenerlo vigilado. Su madre tenía un negocio de confección propia y su hermano Charles vendía periódicos, por lo que decidieron darle trabajo para mantenerlo ocupado. Pero Pomeroy no había pasado ni 2 meses en libertad cuando la oportunidad se le presentó en la puerta del negocio de su madre. El 18 de marzo de 1874 llegó Kate Curran, de 10 años, a preguntar por un cuaderno. Pomeroy le dijo que quedaba solo uno, pero que había que buscarlo en el sótano. Kate lo acompañó confiada y fue sometida velozmente por Pomeroy, quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente. Jesse Pomeroy había cometido su primer asesinato. Después de degollar a la pequeña Kate, Pomeroy se lavó la sangre y regresó al mostrador a seguir trabajando como si nada hubiera pasado. El cadáver permaneció en el sótano sin que nadie notara nada extraño. Luego de este hecho, Pomeroy asesinaría a 2 niños más, entre ellos a Horace Millen, a quien torturó y asesinó cruelmente. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo de Millen. Rápidamente las sospechas cayeron sobre Pomeroy, por lo que lo fueron a buscar a su casa y lo arrestaron. Luego de que el negocio de la madre quebrara por lo sucedido con su hijo, vendió el local y cuando los nuevos dueños estaban haciendo algunas remodelaciones, encontraron el cuerpo de la pequeña Kate, y se le sumó una causa más a la serie de asesinatos cometidos por Pomeroy. En aquella época, la pena impuesta a los asesinos en el estado de Massachusetts era la horca. La defensa de Pomeroy se concentró en el crucial debate sobre su locura, pero quedó definitivamente establecido que Pomeroy conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874 y fue sentenciado a la horca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un niño de 14 años. No había precedente en la historia penal de la nación de un hecho así. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó la decisión de condenarlo a cadena perpetua, misma que debería cumplir en solitario. El 7 de septiembre de 1876 ingresó en la prisión de Charlestown. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jesse Pomeroy fue su madre hasta que ésta murió. Jesse Pomeroy falleció el 29 de septiembre de 1932. Había pedido ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas, pero estas fueron enterradas entre las tumbas de su madre y hermano. Jamás mostró remordimiento alguno por sus víctimas. Estos fueron solo 5 de los niños más peligrosos del mundo y de la historia. ¿Y ustedes conocían estas historias? ¿Hay alguna otra historia que les gustaría que cuente en una hipotética segunda parte? Déjenme su opinión en los comentarios. Y este fue el video de la semana y si llegaron hasta acá dejen este emoji en los comentarios para saber que vieron todo el video. No se olviden de suscribirse al canal si es que todavía no lo hicieron, de poner la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, de compartir este y cualquier otro video de mi canal con sus amigos en sus redes sociales o en donde quieran, así esta comunidad sigue creciendo día a día un poquito más y seguimos contando historias. Y por supuesto que me pueden seguir en las redes sociales que están acá abajo en la descripción, soy más activa en Instagram y en TikTok. Y si les pinta y tienen ganas pueden donarme un cafecito, dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Yo sin más que decir les mando desde acá un besito ¡mua!, desinfectado enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!